días. Buenos días. Buenos días. Buenos días para todos, buenos días para los que nos siguen ahí por la página. El día de hoy vamos a mirar una conferencia que es bastante interesante. Perdón, me acomodo aquí un poquito para que se vea mejor. El día de hoy la conferencia que vamos a ver es muy interesante y está relacionada con la claridad que nosotros debemos tener hacia el trabajo interior. Muchos de nosotros hemos escuchado estas palabras o estamos relacionados en alguna forma con estas palabras, pero la realidad es que tenemos que tener una claridad. Aquí vamos a ver en esta conferencia qué es el exoterismo, el pseudoesoterismo y el esoterismo. Si acá nosotros decimos que vamos a buscar una claridad, ¿sí? Tenemos también que entender que realmente hay un orden en el trabajo interior y que en medio de tantas cosas estamos confundidos con conceptos equivocados. Aquí se va a dar un entendimiento, pero cada uno tiene que reflexionar y llegar a su propio entendimiento también, ¿sí? Miremos entonces aquí a qué se refiere. Exoterismo se está refiriendo a el conocimiento que se recibe externamente. Aquí esoterismo está refiriéndose a el conocimiento interior. Y aquí pseudoesoterismo se está refiriendo a el falso conocimiento interior. Es importante en cualquier lugar en donde se enseñe un trabajo interior tener claras estas tres formas de conocimiento para no desviarnos del camino, para no confundirnos y para no caer en equivocaciones. Bien, ¿cuál es el objetivo de la conferencia? El objetivo de la conferencia es que nosotros nos demos cuenta qué lugar ocupamos en este momento para el conocimiento. ¿Para cuál? Para el conocimiento de nosotros mismos. ¿Qué es lo que en un momento tal vez nos hemos querido meter? ¿Sí? ¿En qué es que nos hemos querido meter? ¿Y qué tanto está relacionado con esta parte del falso conocimiento interior que nos va a enredar? Vamos también entonces aquí a definir que cada uno debe tener muy claro que hay una mezcla de fuerzas que tenemos que resolver para no desviarnos y que todo está en nuestro interior y que aquí lo importante es ir a comprobar, ir a seguir a nuestro propio ser, esa chispa interior que está dentro de nosotros mismos, que tiene toda la capacidad de sabiduría y la capacidad de guiarnos. Bien, nosotros veíamos una conferencia anterior que era la conferencia de fanatismo y mitomanía, y ahí nos dábamos cuenta de unas pistas psicológicas para que nosotros pues pudiéramos salir del fanatismo y de la mitomanía cada vez más e irnos acercando a verdaderamente comprobar, a verdaderamente verificar todo esto de conocimiento del interior. Y ahí nos dábamos cuenta que habían dos partes muy grandes. Uno era el falso sentimiento del ego, el falso sentimiento de los defectos, que lo hacían a uno pensar y sentir que estaba muy bien simplemente por estar en determinado lugar, simplemente por pertenecer a determinada organización, por saber algo, pensaba entonces que ya. Y había otro aspecto que era la mitomanía, que estaba relacionado con el autoengaño, y el autoengaño se movía de muchas formas, lo veíamos como se veía de muchas formas, y había algo fundamental del autoengaño, y era que todos nuestros defectos, al formar conceptos, al encasillarnos en diferentes cosas, no nos dejan ver la realidad, y todos los defectos forman una parte de autoengaño para nosotros mismos, ¿sí? En muchos sentidos. Veamos por ejemplo la belleza.
A uno tiene un concepto de belleza, entonces ese concepto lo engaña y no lo permite ver la belleza real. Asimismo con todas las cosas, ¿sí? La ira, cuando uno está justificando su ira y todo, uno está autoengañado con el defecto de que eso es totalmente justo, que es totalmente así y que así tiene que ser, entonces no lo deja ver la realidad de que está cayendo en esa ira, en esa irritabilidad, en esa furia, bueno, en todo eso. Entonces aquí la cuestión es podernos dar cuenta qué es lo que está pasando en nuestro interior y cómo vamos entonces a mantener nuestra posición dentro del conocimiento. ¿Para qué? Para verdaderamente llegar a un trabajo interior serio, ¿sí? Ese es el fundamento de esta escuela, que vamos a hacer un trabajo serio interior y se van a dar las pistas necesarias. Aquí entonces vamos a mirar qué es el exoterismo primero, ¿sí? Miremos entonces el exoterismo. ¿Qué es el exoterismo? El exoterismo está refiriéndose a todo el conocimiento que nosotros recibimos exteriormente. Si nos referimos que estamos recibiendo un conocimiento exteriormente, nos estamos refiriendo a que podía ser de labios a oídos, podía ser a través de libros, podía ser a través de ciertos cursos, ¿sí? Podía ser a través de conferencias como esta, ¿sí? Podía ser a través de que vamos a una sala de conferencias como esta, ¿sí? Todo el conocimiento externo, ¿sí? Entonces lo recibimos. Tenemos nuestro cuerpo físico, tenemos nuestros sentidos y tenemos la personalidad, que es la que sabe el idioma, ¿sí? La que sabe hablar, la que sabe desenvolverse, digamos, en ciertas cosas de la sociedad, la que se viste, la que toda esa personalidad entonces también nos va en un momento a ayudar a recibir el conocimiento exteriormente. Obviamente estoy hablando de un conocimiento que nos va a llevar a un trabajo interior en este momento, ¿sí? Sin embargo, pues acá el conocimiento exterior se aplica para todos, pero acá estoy hablando es al conocimiento que se va a recibir exteriormente para un trabajo interior. Vamos a mirar que en ese exoterismo tenemos que definir si es una escuela que nos va a guiar y a dar las pistas necesarias para que podamos llegar a verdaderamente hacer un trabajo serio, o si es una escuela que simplemente nos va a desviar o nos va a tener con elementos distractivos de lo que es el trabajo interior y no nos va a ayudar a enfocarnos y a dar las pistas necesarias. Bien, el exoterismo entonces, lo decíamos, lo recibe en un punto la personalidad, que ya dije más o menos qué es lo que era la personalidad. Igual para los que tienen la posibilidad de ver la página de Facebook, la conferencia número 15 va a explicar ahí profundamente qué es la personalidad. Entonces aquí lo recibe la personalidad, pero ojo, lo recibe la personalidad, pero se abren dos caminos. Aquí se abren dos caminos. En el exoterismo, cuando se da el conocimiento, cuando la persona recibe el conocimiento para hacer un trabajo interior, se abren dos caminos. Uno es el camino del creyente y otro es el camino del práctico. Nosotros ahondamos grandemente estos dos caminos en la conferencia de fanatismo y mitomanía. Aún así debemos decir, el camino del creyente, ¿cuál es? Es que la personalidad toma vocería. Toma vocería, ¿sí? Se queda entonces aparentando que está trabajando, aparentando que está comprobando. Se queda simplemente en esa apariencia, ¿sí? Como es creyente, se cree santo, se cree ya limpio, cree que por saber ya lo practicó. Está similar al mitómano. Exacto, quiere decir que el creyente, aquí estamos hablando del fanatismo y la mitomanía. El creyente es un fanático mitómano, ¿sí? Bien, lo toma la personalidad, decíamos acá, el conocimiento exotérico, pero se abren dos caminos. ¿Por qué? Porque lo puede seguir tomando la personalidad, ¿sí? Y ya lo enfoca es a una apariencia y todo, o puede cogerlo la conciencia. Y la conciencia quiere entonces hacer un trabajo interior, ¿sí? Cuando lo coge la conciencia, es que la persona
no solamente reconoce que hay algo valioso en ese conocimiento que me van a enseñar, no solamente eso, más que reconocer, llega la persona y empieza a animarse a practicar, ¿sí? En nosotros tenemos entonces una serie de prácticas que nos van a ayudar verdaderamente a hacer este proceso de la comprobación, ¿sí? Nosotros entonces tenemos acá, por ejemplo, las prácticas de la concentración, la relajación, el desdoblamiento astral, la meditación, la retrospección, cancelación del karma y otras. ¿Para qué? Para experimentar la realidad de que nosotros no venimos aquí simplemente a nacer, crecer, reproducirnos y morir, sino que nosotros venimos aquí a hacer un trabajo, una obra de amor y sabiduría, y que esa obra necesitamos hacerla, ¿sí? Que venimos acá a eso y que nos desviamos en otras cosas que pues a la final, aunque le damos mucha importancia, no tienen tanta importancia. Pero como nosotros ni siquiera sabemos el principio de las cosas, como nosotros desconocemos a veces que somos tres cosas, que somos el cuerpo físico, un alma y un espíritu, y que tenemos que limpiar esa alma, que tenemos que ir a despertar esa conciencia que está atrapada acá adentro, dentro de todas esas equivocaciones de nuestra psicología, ¿sí? Dentro de toda esa psicología equivocada. Nosotros lo tenemos acá como la luz atrapada en las tinieblas, ¿sí? Y todo esto que está sucediendo, está pasando es que nosotros pues vivamos el día a día como unos robots sin saber ni siquiera el por qué vivimos aquí, por qué estamos acá. Bien, la conciencia inmediatamente por allá se mueve y dice sí, acá hay algo valioso, yo puedo hacer algo valioso, y empieza a practicar. ¿A practicar qué? Pues el conocimiento que se recibió desde afuera, ¿sí? Ya lo estaba diciendo. Si la persona se vuelve práctica, se va volviendo práctica, va a ir saliendo. ¿Por qué? Va a ir saliendo del creyente. ¿Por qué? Porque empieza a comprobar. Y la comprobación es algo maravilloso, porque la comprobación, cada vez que se pueda comprobar otro poquito más, y se vaya teniendo una claridad, ya la persona no va a comer cuento, ya la persona va a empezar a tener muy firmes sus bases, ¿sí? Ya no va a temblequear cuando le dicen aquí que esto es así, y ya no va a temblequear tanto, ¿sí? En la medida en que vaya comprobando, siempre se va a seguir a ahondar en la comprobación. Pero miremos entonces, si el práctico empieza a comprobar las tres partes con las cuales va a hacer esa obra de amor y sabiduría. ¿Y cuáles son esas tres partes de la obra de amor y sabiduría? Una parte es que va a hacer un proceso de morir a la psicología equivocada, eliminando cada uno de sus defectos, ¿sí? Eliminando los defectos, cambiando verdaderamente sus reacciones y todo eso, y para eso hay unas pistas muy útiles que se van dando en las conferencias. Bien, también fuera de limpiar esa alma con la cual vamos realmente a salvar todo ese amor que está allá adentro, toda esa sabiduría y todas esas virtudes, fuera de eso vamos a ver que el sexo es sagrado. El sexo es sagrado y nosotros tenemos que tener una claridad con la cual vamos a respetar al sexo. Y es que así como hay una energía del espíritu que viene a nosotros y nos da la vida, asimismo esa energía del espíritu cae a la semilla, que es el óvulo en la mujer y el esperma en el varón, y que esa semilla tiene la energía creadora del espíritu. Y nosotros no respetamos esa energía creadora, todo el tiempo la botamos con procesos de placer, con procesos de degeneración, y eso es lo que hace es que cada uno de nosotros no se dé cuenta de cómo podemos en el sexo hacer una creación de amor, hacer una creación diferente. Bien, ¿qué pasa? Que nosotros entonces en el sexo, hombre y mujer, se van a unir sexualmente y van a empezar a ahondar esa senda del trabajo sexual espiritual, ¿sí? No con el hecho de ir a satisfacerse a sí mismo en sus placeres, en sus frustraciones sexuales, no, sino va a ir a ahondar esa senda para buscar el amor, para buscar una creación diferente que la explicamos aquí, que es la creación de los vehículos para que la conciencia se vaya manifestando más y más y la conciencia se vaya expandiendo. Bien, y hay otro aspecto que es que vamos a ayudar a los demás en el camino, porque esto es de desarrollar amor y no podemos entonces ser egoístas con los demás. Vamos a
a ayudar a los demás, despertando también nosotros mismos. Cuando yo logro comprobar muchas cositas, ¿sí? Y logro tener una claridad para el trabajo interior, eso me anima mucho a mí para mi trabajo interior, y eso tiene que también volcarse a ayudar a otras personas, ¿sí? Porque aquí todos nosotros estamos en una mercadería tan tenaz, ¿sí? Tan fuerte, y hay tantas escuelas que supuestamente están enseñando un trabajo interior, que tenemos que entonces tener una fuerte comprobación y un fuerte ánimo radical y de claridad. ¿Para qué? Para hacer que todas las personas sepan cuál es el verdadero trabajo interior, la verdadera forma de hacer un trabajo interior. Bien, ese es el sacrificio por la humanidad, llevar el conocimiento claro a todas las personas sin mezclarlo, sin cobrar por él y otras cosas. Si la persona que está en un trabajo interior, ojo, estando en la cultura en la que esté, estando en el lugar del mundo en el que esté, ese trabajo interior tiene estas tres partes. La persona que difiera de mi opinión, pues bien, está, digamos, en su derecho, pero eso denota que es una persona que no ha comprobado que estos tres aspectos son los que nos van a llevar a unir con la conciencia, ¿sí? Aún así, esto no es para creer, sino hay que ir a vivenciarlo, hay que ir a comprobarlo. Bien, entonces vamos a mirar que el exoterismo estaba relacionado con lo exterior. Sigamos ahora con el falso conocimiento interior, ¿sí? ¿Cuál es el pseudoesoterismo? El pseudoesoterismo está relacionado con toda esa mercadería que estábamos hablando ahorita. Resulta que cada uno de nosotros ha estado ahondando y ha estado picando aquí, picando allá, pues buscando la verdad, ¿sí? Pero la realidad es que no ha habido, digamos, peor momento para digamos, una persona que busque la verdad y que busque un trabajo interior. No ha habido peor momento que ahora, ¿sí? La realidad es que en este momento toda la humanidad ha llegado a unos niveles de bajo psiquismo, de brujas echadoras de cartas, de brujos santeros, ¿sí? De profetas, de reencarnaciones de Jesús, mejor dicho, o sea, hay un poco de gente que se ha hecho... Sí, hay un poco de gente que primero hay un poco de gente que con la mitomanía, el fanatismo y la mitomanía ha salido a decir que es la reencarnación de Jesús. Segundo, hay otras personas que piensan que sin haber hecho un trabajo interior, ya el Cristo nació dentro de sí mismos y ya entonces tienen esa fuerza Cristo. La realidad es que esa fuerza Cristo la tenemos que ir salvando de cada deseo, de cada negación de nosotros mismos, y que tenemos que hacer un trabajo completo, no es un trabajo a medias para verdaderamente tener toda la fuerza como tal, Cristo. Pero bueno, entonces en este punto de la sociedad en la que estamos ha habido una mezcla exorbitante de muchas cosas, ¿sí? Se mezcla entonces la espiritualidad con la parte económica, ¿sí? ¿Y qué vemos en todo este pseudoesoterismo? Que siendo un falso conocimiento interior, ¿sí? Bueno, no lo vuelvo a escribir, es un falso conocimiento interior, está generando que la persona, aún teniendo un fuerte anhelo espiritual, se desvíe del camino serio, del camino que verdaderamente lo va a llevar a cumplir un camino espiritual. Entonces aquí en este pseudoesoterismo vamos a ver que, como decía, las personas entonces en un punto terminan volcando su anhelo espiritual a una conveniencia económica, ¿sí? Es más, hay muchas personas que llegan y dicen, no, allá en tal religión a fulanito le está yendo bien económicamente, uy no, vayamos allá que allá sí es. O sea que está volcando simplemente un interés económico con su anhelo espiritual. Y vamos a ver que eso es muy común. Hay muchas personas que si nosotros, pues, y nosotros mismos tenemos que cuestionarnos, porque aquí la cuestión también es cuestionarnos a nosotros mismos, no es entonces señalar afuera y señalar al otro. Cada uno tiene que mirar también dentro de sí mismo, que uno en un momento tenía una relación con Dios o una relación espiritual a conveniencia de uno, ¿sí? No, entonces yo estoy mal, entonces le oro. Estoy bien y hasta ni le oro. O bueno, estoy bien y le oro, pero... Es una relación de interés.
establece una relación de interés con esa parte superior, ¿sí? Y entonces, si me va bien y todo, ay, gracias a Dios, no sé qué. Si no me va muy bien, eso fue por Satanás, eso fue por el diablo, eso fue por esto. Listo, entonces cada uno de nosotros tiene que ir a reflexionar también eso. ¿Y qué enseñan todas esas escuelas de pseudoesoterismo? Lo decía también, hay otras partes que inclusive están ayudando, que no, que controla tu mente, que salte de conceptos, pero todo lo enfocan al dinero, ¿sí? Entonces hay una corriente ahorita que está estableciendo que todo el conocimiento interior se puede volcar a procesos económicos, ¿sí? No, que entonces no, tú tienes que tener una mente abierta para comercialmente ser esto, piensa en grande, decreta, ¿sí? Todo es, no, decretemos, entonces estoy sano, pero ¿qué es todo eso? La realidad es que eso está involucrando este falso conocimiento interior. Y las personas, vamos a mirar que este tipo de escuelas, porque esto es un tipo de escuelas, este tipo de escuelas, ¿qué enseña? Miremos entonces, este tipo de escuelas enseña elementos distractores del trabajo interior. Genera dependencia, genera fanatismo, genera mitomanía. Miremos entonces, ¿qué enseñan este tipo de escuelas? Y vamos a poner aquí una serie de detalles, ¿sí? Porque en todas estas escuelas, ¿qué hay? Ya decíamos que habían brujas, habían santeros, habían brujos, pero hay también hipnotizadores, hay también un poco de mediunismo, ¿sí? ¿Qué enseñan? Ellos enseñan, bueno, entonces pongámoslo. ¿Qué es Mediunismo, el mediunismo, ¿sí? Que prestan su cuerpo físico para que entidades o personalidades de gente que ya murió tome la vocería del cuerpo y entonces hable y pues, decrete cosas y profetice cosas, pero eso es mediunismo, ¿sí? ¿Qué está generando eso? ¿Será que está generando que yo me volque a hacer un trabajo interior, que yo vaya a trabajar sobre mis defectos? No, me está hasta generando ahí una dependencia, que voy a donde fulano para que me diga las cosas, ¿sí? ¿Y dónde quedó mi ser? ¿Dónde quedó mi capacidad de reflexionar? ¿Sí? Muchas personas en un punto con este pseudoesoterismo se enredan muy fácil, ¿sí? Entonces todo el tiempo están estableciendo ese interés, digamos, de la espiritualidad, pero es para ir a que le cuenten cosas, ¿sí? En una empresa, desde el gerente hasta los comerciales que estaban ahí, todos iban a pedirle consejo al brujo, ¿sí? Es increíble, pero entonces eso es parte del pseudoesoterismo. Eso está distrayendo a las personas de lo que venimos a hacer acá, ¿sí? Miremos lo que enseñan. Ellos enseñan mediunismo. Ellos enseñan, digamos, todas esas prácticas del tarot y de echar cartas. Y miremos qué es lo que sucede acá. Que la persona empieza a aprender eso, ¿para qué? O sea, ¿para qué realmente? ¿Será que la persona, si en un punto la persona tuviera la capacidad de aprender ciertas cosas, por ejemplo acá, interpretar ciertos aspectos de esto, para sí mismo, para su trabajo interior, bueno, ¿sí? Pero ¿cuál es la realidad en muchos sentidos? Que las personas empiezan a aprender a usar el tarot y las cartas y todo eso es simplemente para poner un consultorio, ¿sí? Para generar entonces un fanatismo, una dependencia, ¿sí? Y hasta se vuelven mitómanos de que ellos son santos, de que ellos entonces son profetas, de que sí, listo, pero distrae completamente. Las personas no se van a autorrealizar, no van a llegar a la autorrealización porque no están practicando y no están enseñando estos tres aspectos, ¿sí? La autorrealización es llegar al 100% de la conciencia libre y despierta, creando todos los cuerpos, pudiendo experimentar todas las dimensiones de la naturaleza y ayudando a los demás en el camino, pero ayudándolos verdaderamente. Pero aquí, ¿qué pasa? Que aquí también ellos enseñan prácticas de hipnotismo. Enseñan a hipnotizar, enseñan procesos con péndulos, con piedritas, con cositas, ¿sí? ¿Y eso qué es? Es que también enseñan a sanar. Entonces hay una escuela, no, somos una escuela espiritual, sí, no, chévere. No, y acá, ¿y qué enseñan? No, acá también enseñamos a sanar, a manejar el péndulo, a manejar estos cristales, a manejar bueno. Pero realmente la persona entonces va
a hacer un trabajo interior aprendiendo eso, o se va a enredar. Se va a enredar primero en muchos sentidos, ¿sí? Se puede estar enredando con el karma de las otras personas, porque una persona que va a sanar tiene que pedir permiso para sanar, pedir permiso a la ley divina, pedir permiso al ser de la persona, ¿sí? Si no, entonces se está metiendo en el karma, y si no, entonces se está enredando. ¿Y qué pasa? Que todos nosotros tenemos el karma de 7 existencias. Y cuando nosotros vamos a ver que este verdadero trabajo tiene que pagarse todo de contado y se va a negociar también el karma, eso es otra cosa. Pero si simplemente yo estoy generando mi consultorio de sanación y trayendo gente y sanando aquí y allá, pero ¿acaso les estoy enseñando estos 3 factores? Le estoy enseñando a la persona que puede curarse por sí misma haciendo un negocio con la ley, haciendo un negocio con Dios, con su propio ser. No, lo estoy es, no, venga, yo le hago, venga, no, yo conozco a alguien, no, camine y venga, tome el curso completo y usted mismo también, ya lo estoy envolviendo. ¿Sí? Ya tengo otros intereses. Entonces vamos a mirar que todos estos aspectos del pseudoesoterismo cobran el conocimiento. O cuando se va al tarot, se crea una liga con la persona. También porque puede que el otro no le cobre. Listo, no le cobro, pero genera un compromiso. ¿Sí? Y ese compromiso ahí ya lo dejó ligado, son los ligues que nosotros explicábamos en la conferencia número 13 de leyes de karma y dharma. Y también así le paguen o no le paguen, se genera un compromiso, se genera una recurrencia. Y bueno, ahí hay otras cosas que vamos a explicar que se llama la mezcla de fuerzas, que me recuerdan y lo explico ahorita al terminar esto del pseudoesoterismo. Bueno, ¿qué más enseñan ellos? Bueno, estaba diciendo, ellos cobran por el conocimiento, ¿sí? Entonces son todas esas escuelas que están enseñando un trabajo interior, pero pague. Enseñan a hacer una meditación, pero pague. ¿Sí? Así sean 1.000 pesos, así sea muy poquito, pero están prostituyendo el conocimiento y recordemos que el conocimiento para la autorrealización o para el despertar de nosotros mismos, ¿sí? Es algo tan valioso que no se cobra físicamente. ¿Sí? Simplemente cada persona tiene su ser y el ser es el que va generando según los méritos, y el amor va pagando cada proceso y va pagando para mantenerse en el conocimiento. Pero entonces eso es algo interno que manejan los seres. Uno no tiene que venir acá a explotar al otro o a solucionar su economía haciendo negocio con el conocimiento espiritual. Y ese es el error de todas las escuelas pseudoesotéricas que están hablando de salvar el alma, que están hablando de un trabajo espiritual, pero entonces caen en ese proceso de cobrar, ¿sí? Bueno, entonces miremos entonces. Hay otro aspecto acá que más enseñan. Ellos enseñan que todos los caminos llegan a la verdadera espiritualidad, ¿sí? Y eso es una gran mentira, ¿sí? Bueno, se dice todos los caminos que llegan a Roma, ¿no? Es el dicho. Pero la realidad es que hay un camino. La realidad es que hay un camino. Y el camino es efectuar estos 3 trabajos. Ese es el camino. Esté en la cultura que esté en el lugar, en el mundo en el que esté, en esta humanidad, este es el camino, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si la persona dice, no, usted acá sanando, usted puede buscar, no, acá usted manejando esto, no, usted acá despertando conciencia con elementos externos. Ojo. Esto es algo muy común. Entonces, no, despierte conciencia con hongos, despierte conciencia con esta plantica del peyote, despierte conciencia con yagé, despierte conciencia. No. Bueno, con cualquier cosa de estas, sí, todas las drogas místicas. ¿Qué está generando eso? Si bien en un momento era un proceso para choquear a los escépticos, ¿sí? Bien, eso era un proceso allá que se vivió y todo, pero no era para uno quedarse ahí. ¿Sí? La realidad es que todas esas cosas nos desvían. Entonces la persona ya no va a sacar la práctica de desdoblamiento, sino simplemente va a ir a algún elemento externo. Y lo peor es que todos estos elementos externos están desconectando 2 glándulas, que es la pituitaria y la pineal, y en estas 2 glándulas hay un asentamiento de la conciencia. Eso está rompiendo esa conexión con la conciencia y está activando una conexión
con el ego, que es la conexión con el kundartiguador. Y el kundartiguador es el que les está proyectando una serie de alucinaciones y les está proyectando visiones de luz y de inefable apariencia, pero todo eso es un engaño del ego, ¿sí? Por eso es que aquí se enseña muy radicalmente que cada uno puede entonces hacer una comprobación sin necesidad de nada de eso externo. Bien, entonces cada uno va a reflexionar en esto que estoy diciendo, porque es que aquí en el pseudoesoterismo todo eso va para lo mismo. Usted va acá, no, todo eso va a lo mismo, no, tranquilo, acá está bien, listo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el creyente tiene una necesidad, el creyente genera una necesidad de nutrirse intelectualmente. ¿Y qué pasa acá en el pseudoesoterismo? Que aquí en el pseudoesoterismo también nutren intelectualmente a la persona o uno mismo. Si uno está cayendo en el pseudoesoterismo, uno se empieza solamente a nutrir intelectualmente. ¿Cómo así? Sí, me parece interesante lo del desdoblamiento, por ejemplo. Listo, y voy y empiezo a comer libro del desdoblamiento y así hace parte de la mecánica cuántica, de la física cuántica, mezclo aquí, mezclo allá, y ya tengo una biblioteca andante, pero ¿dónde está mi propia sabiduría? ¿Dónde está mi comprobación de esa experiencia? ¿Sí? ¿Dónde está esa disciplina mía de irme a sacar las prácticas? No, tengo mucha disciplina para leer, pero todo es un creyente y tengo el falso sentimiento de que entonces ya esa práctica, porque ya sé mucho de la práctica, pero no he ido a comprobarla. Entonces se nutren intelectualmente. Entonces cuando uno está cayendo en el pseudoesoterismo, por ejemplo, uno está comiendo libro aquí y allá, y como ahorita hay libros de todo, uno va a esas ferias de libro de que venden hasta libros por 500 pesos, por 1000 pesos, libros de segunda y todo eso. Sí, es increíble. Hay un poco de hasta libros de magia negra, porque es que aquí el pseudoesoterismo está mezclando todo esto, lo está mezclando con prácticas de magia negra. De magia negra, ¿sí? Ustedes van a ver, por ejemplo, los que enseñan parapsicología. Los que enseñan parapsicología, ¿será que están haciendo un trabajo interior? No, esos están curiosos aquí, apicando allá, demostrando cosas, supuestamente. Entonces, acá en el pseudoesoterismo también les gusta demostrar poderes, facultades, ¿sí? Y lo que decíamos, lo hacen en público, lo hacen en privado. Lo hacen en grandes instituciones a la vista de todos, o lo hacen calladamente en su consultorio, ¿sí? Pero siempre, entonces también están generando ¿qué? Un fanatismo y una mitomanía, una dependencia, están generando un poco de creyentes, ¿sí? Bien, estos, así tengan facultades y demuestren poderes, no son santos y no son miembros de, digámoslo así, de la parte blanca que está ayudando a surgir a la humanidad. Al contrario, están envolviendo a todas las personas y las están hundiendo. Entonces vamos a mirar que hay personas que enseñan a manejar la tabla Ouija, que enseñan a manejar un poco de prácticas así, y todo eso son elementos distractores ¿de qué? Del trabajo interior. La realidad, y vamos a volverlo a poner aquí, es que nosotros no vinimos aquí a volvernos famosos brujos o a volvernos famosos con cosas extrañas, con cosas paranormales. Nosotros vinimos aquí a hacer un trabajo interior, y lo más valioso que podemos hacer es ese trabajo interior, ¿sí? O si no, esta vida pasó, digamos, y entre comillas, se desperdició la oportunidad. Vamos a mirar acá otros aspectos. Esto es lo que ellos enseñan, ¿sí? Estaba hablando de nutrirse intelectualmente. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchos libros que supuestamente enseñan un trabajo interior. Hay muchos libros que inclusive gente mediunismo, sí, gente medium, ¿no? Esto, ¿no? Canalizaciones de los maestros ascendidos, canalizaciones de no sé qué. Pues vaya uno a saber qué entidad fue la que canalizó, si era maestro o no era maestro, y qué es lo que está hablando, ¿sí? Tal vez hay cosas, y vamos a decirlo, en el pseudoesoterismo se dan enseñanzas, ojo, se dan enseñanzas de inefable apariencia.
que no llevan a ningún lado. Ejemplo, ¿sí? Una persona entonces llega y, no, canalicé a un maestro y mejor dicho, este maestro nos dijo que no, que teníamos que hacer un trabajo interior, ¿sí? No, que teníamos que unirnos todos y no sé qué, listo, pero en un momento está enseñando un trabajo interior o simplemente está hablando ahí para que un poco de gente le crea y volver un poco de seguidores y fanáticos y se está mitomaneando, ¿sí? Entonces ahí es donde está la cosa. O sea, la realidad es que aunque son hasta enseñanzas de inefable apariencia, no dan una claridad para irse uno a trabajar. Entonces eso ya está como chueco, ¿sí? Además miremos otro aspecto. Hay gente que cuenta unas experiencias, ¿sí? Vamos a hablarlo, ahorita lo voy a decir en el esoterismo. Hay un tipo de enseñanzas que se pueden compartir, hay otro que no se puede compartir, ¿sí? Y en este tipo de enseñanzas que se puede compartir o no compartir es para que la persona, digamos, vaya a un trabajo interior, ¿sí? O entienda o tenga una claridad con algo del trabajo interior. Pero muchas de las personas simplemente dan experiencias suyas para descrestar a los demás, ¿sí? Entonces conocí una persona que decía, uy no, yo tuve una experiencia y yo me fui a una vida pasada en el antiguo Egipto y yo entré y eso iluminé totalmente el templo en donde yo había entrado y yo vi toda esa luz y yo, uy, pero ay, esa luz venía de mí y no sé qué, y habían unos sacerdotes y habían unas cosas y yo estaba ahí como si fuera, mejor dicho, un ser de luz. Listo. Entonces, ¡ah! Y todos se descrestan y, ay no, entonces quién sabe quién es, ay no, sigámoslo, ay enséñeme, ay, listo, pero ¿qué enseñan ese tipo de personas? Si empezando enseñan eso, si empezando están descrestando a las personas, entonces ¿por qué lado empiezan a llevar al otro? ¿Sí? Este es el pseudoesoterismo, vamos a decirlo, no enseña a morir psicológicamente verdaderamente. O sea, no da las pistas necesarias, no enseña verdaderamente a morir. Y entonces todos hablan de muerte y ustedes van a encontrar un poco de escuelas que enseñan un trabajo interior y que hablan de la muerte psicológica. Pero ¿qué enseñan de muerte psicológica? ¿Qué enseñan? ¿Sí? Muchos de esos que están hablando de muerte psicológica no han matado al primer yo, ¿sí? Y simplemente están envolviendo a todos los que verdaderamente anhelan buscar ese trabajo interior de eliminar un defecto, pero no tienen las pistas, no dan las pistas, no tienen un entendimiento, no tienen una claridad. Bien, entonces uno ahí va a darse cuenta en dónde está ubicado, si se ha ido por el pseudoesoterismo, porque es que todos tenemos el yo pseudoesoterista. Todos nosotros tenemos el yo pseudoesoterista. Así como estábamos hablando de que todos tenemos el yo fanático y el yo mitómano, asimismo todos tenemos el yo pseudoesoterista, porque buscando la verdad, hemos llegado a muchas escuelas y hemos empezado a mezclar muchas cosas, ¿sí? Bien, entonces sigamos. ¿Qué no enseñan estas personas? Ya lo estaba explicando. Ellos no enseñan verdaderamente los tres factores, ¿sí? Primero, hay unas escuelas que no enseñan los tres factores. Hay unas escuelas que no lo enseñan, ¿sí? Veamos estas religiones que les quitaron el factor de la muerte psicológica. Hay otras religiones que se volvieron pseudoesotéricas porque le castraron la parte del nacimiento espiritual, ¿sí? Hay otras religiones que entonces castraron todo, ¿bien? Hay otras y se volvieron pseudoesotéricas, ¿sí? Bueno, corrientes, escuelas, no solamente podemos hablar de, ¿sí? Listo, pero ¿qué es lo que pasa? Unas no enseñan los tres factores o castran alguno de los factores, otras supuestamente enseñan los tres factores, pero lo mezclan con un poco de cosas. O enseñan los tres factores, pero lo que decía, enseñan a morir verdaderamente, tienen la capacidad de tener una humildad y decir, no, venga, no, realmente no, venga, vamos a aprender verdaderamente a morir para enseñar verdaderamente, no, entonces enredan a todos y listo. Quieren es tener ahí su escuelita, quieren es tener un poco de gente ahí amarrada, pero no le están dando la verdadera herramienta. Les dicen a los otros que no, los quieren tener amarrados, ¿no? Que no vayan para ningún lado, que no sé qué, pero no les dan, digamos, un entendimiento del por qué. Porque es una pregunta, dicen cómo saber qué enseñanza se puede compartir y cuál no.
Ah, sí, a la final de la conferencia lo voy a decir porque es que esa es la parte del esoterismo en el cual nos van a enseñar de dos formas. Una parte, bueno, lo diré de una vez, cuando a uno le dan una enseñanza para el trabajo interior, ¿sí? La persona entonces recibe la enseñanza y la puede recibir con libro abierto o con libro cerrado. ¿Cómo es esto? Literalmente. La persona entonces va y tiene una experiencia, sea la que sea, ya sea que el ser le hable o vea una escena o visite algún templo o le den una enseñanza con respecto a la iniciación o algunas cosas. Inmediatamente después de la escena llega alguien y le da un libro cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Que eso que vio callado solamente es para su propio trabajo interior. No lo puede compartir con nadie más. Pero si después de la escena, si después de alguna cosa así o de unas palabras muy sabias que le dice el ser, van y le entregan un libro abierto, eso son enseñanzas que se pueden compartir. Pero ese compartir igual va a ser muy prudente, ¿sí? Porque ese compartir no tiene que moverlo el mitómano que quiere tener seguidores con esas enseñanzas inefables, no, porque las enseñanzas son del ser. Entonces, ¿uno qué se va a creer? El ser fue es el que da las enseñanzas. ¿Uno qué se va a creer que es uno el que tiene la sabiduría? No, el ser es el que tiene todo. Bien, entonces eso es para responder de una vez la pregunta. Pero volvamos aquí. Hay gente que entonces enseña el nacimiento espiritual, pero la realidad es que o tuercen todo y están enseñando algo que es el tantrismo negro. Y el tantrismo negro se ha movido espectacularmente en las escuelas pseudoesotéricas que engañan o desvían a las personas que tienen un fuerte anhelo espiritual con el sexo, ¿sí? Entonces había una práctica, por ejemplo, que estaba relacionada con que la persona podía en solitario llegar inclusive a generar un proceso de masturbación, ¿sí? Y empezar a hacer el proceso respiratorio que para subir la energía. Eso es negro, eso es torcido y eso es una mentira, eso es una falacia. ¿Sí? Ahí simplemente está alimentando un yo masturbador que hace parte de la misma lujuria, ¿sí? No, está poniendo a involucionar su energía y esa energía que pone a involucionar por la masturbación y no por la conexión Lingam-Yoni, Falo-Yoni, que está magnetizando todo y está no dejando involucionar la energía, sino la está haciendo por un proceso de masturbación. Eso está involucionando la energía, esa energía no va a subir, esa energía va a ir, es para el kunda artiguador, que es el órgano que está robusteciendo el ego, y la persona engañada de que está subiendo su energía y de que, mejor dicho, ya está transmutando, ¿sí? Vamos a decirlo muy claramente, las escuelas pseudoesotéricas enseñan que la persona sin pareja puede llegar a ser la creación de los cuerpos. Eso es una total mentira, ¿sí? Cada uno igual tiene que ir a reflexionarlo y tiene que ir a comprobarlo, pero la realidad es que la persona que comprueba el conocimiento verdadero ya no come cuento y ya sabe, si fulano está diciendo eso, no ha comprobado, ¿sí? Se mitomaneó, ¿sí? Se fanatizó porque el otro le enseñó mal, pero no comprobó. Porque una persona que verdaderamente comprueba no se deja meter los dedos a la boca con esa mentira, ¿sí? Estos cuerpos deben crearse en el sexo, y es hombre, mujer, y es en un trabajo en el cual se va a poder llegar a ser un iniciado. Pero ¿qué es lo que pasa con las escuelas pseudoesotéricas? Las escuelas pseudoesotéricas dan títulos de iniciación así, hasta por escrito, ¿sí? Las enseñanzas pseudoesotéricas enseñan de que el universo espera y que usted en algún momento se va a levantar, en algún momento usted se va a limpiar, ¿sí? Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que toca hacer un trabajo interior, y ese trabajo interior, la idea es hacerlo aquí y ahora, en el presente. Si yo no puedo quedar esperando otra existencia, no, quién sabe cuándo, no, pues... El universo sí es perfecto y todo, pero pues es mejor uno ponerle la velocidad. Claro, pues cada uno le pone la velocidad a su propio trabajo, ¿sí? Si yo quiero resolver un problema, pues yo puedo esperar a que se resuelva solo y mirar a ver, o puedo yo decir, no, venga, intentemos resolverlo, miremos a ver cómo se va a resolver, y puede ser que sea menos el tiempo, a eso es lo que me estoy refiriendo, ¿sí? Cada uno tiene que sacar esa capacidad de ir a efectuar este trabajo interior. Bien. Pero ¿qué pasa también? Hay otras escuelas que enseñan el sacrificio por la humanidad, pero terminan embolatando a las personas y cobrando. Los primeros temas son gratis, pero después
ya venga, ya colabore con esto otro, o bueno, voluntariamente, pero pues más o menos esto, ¿sí? Listo. Las personas entonces creen que en medio del pseudoesoterismo ya están ahondando en un trabajo interior, y las personas creen que en medio de este pseudoesoterismo ya realmente están limpiándose, están haciendo algo real, cuando se están totalmente enredando. Bien, dejémoslo hasta ahí, ¿sí? Miremos entonces ahora qué es lo que pasa con el pseudoesoterismo. El pseudoesoterismo, lo que pasa es que el pseudoesoterismo solamente lo recibió, solamente lo recibe y lo recibió la personalidad. Solamente lo recibió la personalidad. En ningún momento la conciencia se llegó a activar. Como la conciencia no se activó en un momento, pues la personalidad le interesa ganar platica, la personalidad le interesa ser famoso, despertar poderes y facultades, le interesa tener su grupito, le interesa tener sus seguidores, le interesa un poco de cosas. Y todo eso le interesa a la personalidad. A la conciencia no le interesan nada de esas cosas. Y es que vamos a ser muy francos y cada uno lo habrá reflexionado en algún momento, ¿sí? Todos estos personajes no vinieron a formar religiones, ¿sí? Estos grandes maestros, Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, no vino a formar una religión, Él vino a enseñar algo. Él vino a que todos nosotros también nos revolucionáramos interiormente. Lo mismo el Krishna, lo mismo Buda, lo mismo todos esos grandes maestros de la humanidad. Pero ¿qué pasó? Que con el conflicto de intereses, ¿sí? Y la personalidad, muchos dijeron, uy, venga, hagamos acá corralito, manipulemos con esto, uy, esta gente le tiene miedo a esto, metamos más miedo con esto, sí sé cuándo, y veíamos entonces que hasta pagaban, ¿sí? Muchas escuelas, muchas religiones que cayeron en el pseudoesoterismo, que es que pagaban para limpiarse de pecados. Ay, Dios mío, ¿sí? Entonces ahí es donde está la situación de cómo todo este pseudoesoterismo ha robado la capacidad de un trabajo interior real y la búsqueda del trabajo interior, que es el esoterismo, señor. En ese caso, entonces, los que pagan, por así decir, las religiones normales que dan ofrenda y diezmo, es como un pago para hacer parte de este club o grupo. Y en cuanto a que también dicen que hay que hacer obra misionera, que sería sacrificio a la humanidad y mejorar, pero pues no enseñan todo esto. Entonces. Bien, entonces, ¿qué pasa? O sea, no enseñan todo, entonces ya por ahí hay algo que falta, ¿sí? Y si hay algo que falta, ya puede entonces empezar a considerarse pseudoesoterismo, ¿sí? O sea, pseudoesoterismo, miremos, no nos va a llevar a un verdadero trabajo interior, ¿no? Está bien que la persona se anime a ayudar a los demás, eso está muy bien, que haga sus propias misiones, que haga caridad, eso está muy bien, no nos oponemos a eso y no vamos a decir que eso no hace parte de algo para los demás, pero tiene que estar acompañado de un trabajo interior y no se puede convertir en un negocio, ¿sí? Si yo quiero hacer una misión, yo mismo la hago, ¿sí? Si yo quiero hacer caridad, pues yo mismo también puedo hacer, organizarme y hacerla, listo, pero voluntariamente, sin que me impongan nada, o sea, sí, listo, pero si ya empiezan a cambiar las cosas, ya empiezan a manipular, a que esto, ¿sí? y que uno paga por el perdón de sus pecados o que uno paga por un puesto en el cielo, pues eso no tiene sentido. Porque si no se da ofrenda o diezmo, entonces ya se empieza a mirar diferente a la persona, o si no se coloca corbata y se viste igual que los otros, entonces ya... Pero eso hace parte de la apariencia. Eso hace parte de la apariencia, ¿sí? Sabemos, inclusive lo vemos inclusive en la misma política, ¿sí? Personas de cuello blanco y muy impecables y hablando muy bonito y todo, y qué corrupción tan tremenda y qué grandes ladrones, y son ladrones de cuello blanco. Entonces la apariencia es una cosa muy aparte de la realidad, ¿sí? Como también habrán personas que igual se visten bien y pues si están haciendo un trabajo interior y todo, pues están bien, ¿sí? Pero la cosa es muy individual y aquí vamos a mirarnos nosotros mismos. Bien. Terminemos entonces con la parte del esoterismo. Nosotros siempre relacionamos el esoterismo con velas, velones, con esencias, ¿sí? Con túnicas, con escuelas secretas, ¿sí? Con conspiraciones, con cosas así extrañas, pero la realidad es que el esoterismo o el conocimiento esotérico es el conocimiento de mi interior.
Es el conocimiento que me lleva a la autorrealización. Recordemos esto. Exotéricamente nosotros podemos recibir todas las pistas y digamos que una forma de orientación para mandarnos a la práctica. ¿Sí? Listo. Bien. Pero soy el responsable de ir a efectuar todo eso, a comprobar todo eso y a sacar mi propia sabiduría. Eso es el esoterismo. ¿Sí? Bien, entonces, si la escuela donde estoy no da las pistas y no orienta, está metido por este lado. ¿Sí? Miremos entonces acá. El esoterismo me está llevando a mí a practicar, a comprobar, ¿sí? Y es mi propia sabiduría. ¿Qué es esa propia sabiduría? Deberíamos explicarlo un poquito mejor, ¿sí? Cada defecto psicológico de nuestro interior tiene atrapada una chispita de conciencia. Esa chispita de conciencia le da la vida al defecto, ¿sí? Esa chispita de conciencia vamos a llamarla que es una parte, pongámosla para este lado, que es una parte que es la virtud, que es una parte de sabiduría, que es una parte de amor que está atrapada en el defecto. ¿Sí? Como está atrapada, entonces el defecto o el yo, vamos a ponerle que este es el yo, pongamos que es el yo fornicario. El yo fornicario todo el tiempo está buscando expulsar su energía creadora, contaminándola. ¿Sí? Aquí ellos no enseñan la castidad. Ellos no enseñan la castidad. La castidad es lo contrario a la fornicación, al yo fornicario, a la lujuria, ¿sí? Entonces ese yo fornicario tiene virtud, sabiduría, amor atrapada y tiene mi conciencia ahí atrapada, ¿sí? Una partecita de mí. Recordemos que todos los defectos tienen un 97% de nuestra conciencia atrapada y tenemos que liberar ese 97% que está ahí atrapado, ¿sí? Para que se funda y se una con el 3% que es la manifestación de la tríada divina en mi interior, que es mi ser. Miremos entonces, este fornicario, si yo voy y hago el proceso de muerte psicológica, ¿sí? Si yo ayudo a los demás para ganar fuerza para eso, para enfrentarme al yo, para irme de frente, para ir a estudiarlo, que nosotros decimos acá, se sienta el yo en el banquillo y se empieza a estudiar mirándole todo lo que piensa, ¿sí? Todo lo que siente ese defecto, ¿sí? Y todos los actos, palabras, ¿sí? Todas las obras, puedo hasta cuantificar todo lo que ha hecho ese defecto. Y empiezo a generar un proceso, esto es la autoobservación. Empiezo a generar un proceso de reflexión y le pido a mi ser que me ayude. Y en un momento, cada detalle que voy viendo, cada detallito, cada cosita chiquitica, pido muerte. ¿A quién le pido muerte? A quien me dio la energía espiritual con la cual yo estoy alimentando ese defecto día a día, o sea, a mi parte, a mi ser superior. Madre mía, elimíname este sentimiento, quítame este pensamiento, quítame estas ganas de esto, quítame esta, uy, me arrepiento de haber hecho esto, mátame esto, así sucesivamente, pido muerte al defecto. ¿Y qué va a pasar? Que en un momento mi propio ser va a destruir ese defecto, ¿sí? La ley divina también tal vez me va a ayudar a eso, y en un punto esta conciencia va a salir. Y esta conciencia que sale, ¿sí? Esta conciencia que sale de ahí, acá dentro del defecto, en un momento esa conciencia estaba dormida, estaba dormida. Cuando yo empiezo a estudiarlo, esa conciencia como que medio se empieza a despertar, pero cuando sale del defecto, esa conciencia es como si se graduara. Esa conciencia entonces ya va a salir con una parte de sabiduría y ya va a poder ver. ¿Sí? Y esa conciencia es virtud, amor, sabiduría que se ganó, y esa conciencia, esa sabiduría, ese amor es de mi interior, es de mi propio ser. Así como está sucediendo con este defecto, ¿sí? ¿Esta conciencia qué va a hacer? Esta conciencia va a ayudarme a ir a fabricar todos esos vehículos que son los cuerpos existenciales del ser. Estos cuerpos se van a fabricar es con todas esas conciencias que se liberan, con el amor que yo practico en el día, con la rectitud del recto pensar, el recto sentir, con el equilibrio interior, el recto hablar y el recto obrar. Y todas esas chispitas de conciencia son las que me van a ayudar en el sexo sin expulsar la energía creadora, y con un proceso que enseñamos muy puntualmente aquí, sobre todo eso está en la conferencia número 10 de los 7 cuerpos, se va a crear todos estos cuerpos.
Y eso significa que esta conciencia va a ayudar a fabricar esos cuerpos y va a ser mi propia sabiduría, ¿sí? Bien, ¿y qué va a pasar acá? Todo ese conocimiento hace parte del esoterismo, ¿sí? Todo ese conocimiento que yo voy a ver astralmente, en el mundo de los sueños, yo puedo ver todo esto que está sucediendo. Yo puedo ver cómo entonces voy eliminando al defecto, si ya le quité las obras, si ya le quité, ya destruí la parte emocional del defecto, si ya comprendí mentalmente los conceptos que me estaban ahí encasillando. Todo eso lo voy viendo en el mundo de los sueños, en el mundo astral, y por eso es una comunicación con el ser que no se debe dejar a un lado. ¿Qué más va a pasar? Que cada chispita de conciencia tiene que liberarse para integrar ese 100%, ¿sí? Cuando la persona llega al 100%, que quiere decir que liberó todo ese 97%, que creó todos los cuerpos, ese es un verdadero esoterista. Ese es un verdadero esoterista. ¿Por qué? Porque acá hay estos tres trabajos se convierten en tres grandes procesos. Uno es la primer montaña, y en la primer montaña el iniciado se vuelve iniciado porque ya entonces elimina una parte del fornicario, prende el fuego sagrado, en unión en pareja, hombre-mujer, sube la energía e interiormente va viendo todo el proceso y va creando cuerpo por cuerpo. Esa es la primer montaña. Cuando termina la primer montaña y quiere encarnar esa fuerza a Cristo y quiere tomar la decisión de unirse al Padre, ahí presta esperanzas para ser un verdadero esoterista. Luego viene la segunda montaña. En la segunda montaña va a ser otro tipo de creación de estos cuerpos, pero en una parte superior. Y va a encarnar la fuerza del Cristo. Estamos hablando de una persona que tiene el 85% de la conciencia despierta. Del 100% ya tiene el 85%. Ahí va a encarnar esa fuerza Cristo y va a poder hacer un trabajo supremamente valioso y profundo. Eso se llama la segunda montaña. Ahí ya empieza a ser un esoterista. Y cuando termine la segunda montaña y vaya a llegar al 100% y llegue al 100%, es un verdadero esoterista. Nosotros nos sentimos esoteristas viendo las conferencias. Nos sentimos esoteristas leyendo un libro. Nos sentimos esoteristas cuando logramos sacar una primera práctica de desdoblamiento, ¿sí? Pero veamos que cuando nosotros empezamos a comprobar, hay un proceso que se llama el mesoterismo. Y el mesoterismo es toda la comprobación que nosotros vamos a hacer para llegar al esoterismo verdadero, ¿sí? O sea, nosotros cuando nos volcamos a practicar y a comprobar cada cosita, cuando logramos, digamos, liberar nuestra conciencia, dominar un defecto y todo, eliminarlo, todo ese proceso es el mesoterismo, ¿sí? Cada uno de nosotros entonces va a poder recibir las enseñanzas internamente, porque es que el esoterismo siempre va a ser interno, ¿sí? Todas las enseñanzas que el ser aparezca y le enseñe algo, eso hace parte del esoterismo. Cuando la persona va y visita los templos internamente, eso es esoterismo. Cuando la persona entonces verifica que no solamente está el mundo astral, sino está el mundo mental, eso es esoterismo, es de esa persona, es un conocimiento propio. Cuando la persona va al sexo y puede empezar a hacer ese proceso de creación, ya es una realidad. La persona va a decir, no, pues ¿cómo me dicen que es solo? ¿No? ¿Cómo me dicen que se puede con masturbación? ¿No? ¿Cómo va a ser? Entonces la persona ya sabe, ya no come cuento, y eso es mesoterismo para ir al esoterismo. Bien, vamos a mirar unas últimas dos aclaraciones de esto, y es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos libros, ¿sí? Uno cuando lee un libro, uno no se da cuenta, pero en el momento en que abre el libro, internamente, es decir, en el mundo de los sueños, en el mundo astral, la persona que escribió el libro es como si uno la estuviera invocando, ¿sí? Así tal cual, ¿sí? Hay muchos magos negros, pseudo-esotéricos, que quieren coger al que tiene un anhelo espiritual. La diferencia entre un mago blanco y un mago negro es la calidad del conocimiento que enseña, ¿sí? Y uno se va a dar cuenta que hay enseñanzas inefables en los libros que hablan del amor y que no sé qué, pero por ahí meten ahí la fornicación. Ah, no, que es valioso entonces expulsar la simiente. Ah, ahí ya está torcido eso, ¿sí? No, que es súper valioso, que el poder de la mente, que la mente Cristo, que no sé qué, y meten, entonces usted puede atraer el dinero, usted puede atraer al ser amado, usted puede, ya se torció, ¿sí? Entonces vamos a mirar que cuando se abre un libro de un mago negro, y aquí voy a
a compartir una experiencia de otro compañero. Él fue por allá a una biblioteca, sacó un libro de esoterismo, supuestamente, pero el esoterismo solamente es interno, pero de esoterismo llegó y lo abrió y leyó una parte, lo cerró y lo dejó ahí. Por la noche, él se desdobló y cuando miró por toda la casa se le habían parado un poco de avechuchos, ¿sí? Un poco de vampiritos, y él dijo, uy, pero ¿esto qué es? Y el ser le hizo saber, fue por haber abierto y leído ese pedacito del libro. O sea, él había atraído esas fuerzas solamente con esa miradita. Entonces tenemos que tener mucha prudencia también con lo que miramos, ¿sí? A veces nosotros llegamos y pensamos que es algo valioso del trabajo interior y que no, que fuerzas psicotrónicas, que fuerzas, todo eso está torcido y todo eso es negruzco, si no vamos a decir que es blanco. Bien, y esas eran las dos aclaraciones. La otra aclaración era la mezcla de fuerzas. Miremos lo que es la mezcla de fuerzas. Tenemos una fuerza pura, un conocimiento puro. El conocimiento puro es la claridad de estas tres cosas. Si se coge ese conocimiento puro, esa fuerza pura, y se mezcla, se va mezclando con la que no es pura, se va a formar una tercera fuerza. Esa tercera fuerza es que el ego se mete para ya coger ese ánimo de anhelo espiritual y ya se queda por este lado. O sea, la tercera fuerza siempre lo va a sacar del trabajo interior. Esa mezcla de fuerzas es supremamente dañina. Muchas personas han tenido un conocimiento puro y lo mezclan con otro que no es tan puro y ya se torcieron y ya se quedan ahí estancados y peor aún, forman su escuela pseudoesotérica y arrastran a los demás, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa mezcla de fuerzas. Esa tercera fuerza que se forma por la mezcla del conocimiento puro con el que no es puro, esa tercera fuerza la coge el órgano kundartiguador. El kundartiguador es simbólicamente y astralmente, ¿sí? Es esa cola satánica, es esa colita de que tienen, pues, que pintan al diablo con la cola. Ese kundartiguador es un órgano del ego, ¿sí? Y ese kundartiguador simplemente es que está moviendo todo el ego y va a coger entonces esa fuerza para robustecer su ego, ¿sí? Esto se va a ir ahondando y explicando más profundamente en todas las conferencias para que podamos tener una claridad. Y es que hay muchas cosas que desconocemos de sí mismos y hay muchas cosas que desconocemos del trabajo interior. Listo, hasta aquí la conferencia. No sé si tienen alguna pregunta, no sé qué otra inquietud tengan. Muchísimas gracias a tu señora. Cuando uno ya tiene el desarrollo para llegar a manejar las cosas como deben de ser, digamos lo que es la energía del Kundalini, si no hay pareja, digamos la persona está sola. No, pues el Kundalini llegó solamente hasta un punto, ¿sí? Entonces, digamos que la persona pudo haber prendido el fuego, ¿sí? Y pudo haber empezado un trabajo interior, pudo haber empezado a crear sus cuerpos, listo. Pero se quedó sin pareja, pues hasta ahí llegó esa fuerza Kundalini, porque se necesita del magnetismo en la pareja para que eso siga subiendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ya el resto de trabajo interior se va a volcar a los otros dos factores, ¿sí? Entonces va a seguir muriendo psicológicamente y va a mantener un poco de chispitas ya pendientes ahí para que en algún momento, si tiene la pareja, pues suban, ¿sí? Pero las va a tener ahí y las va a ayudar a despertar, les va a tener ahí y va a ayudar a hacer sacrificio por la humanidad a todas las personas. Pero esa fuerza Kundalini se estancó, quedó hasta ahí. Y ese es digamos que ese es el karma, es el karma yoga, ¿sí? El karma yoga es que se pierde a la pareja cuando se está trabajando interiormente. Y el karma yoga que hace perder a la pareja es un proceso de estancamiento que se puede resolver. Y no importa la edad, no importa esto, se puede resolver eso con el propio ser. Sí, hay que pedirle al ser entonces que le resuelva eso de la pareja para uno seguir subiendo su energía creadora. Mientras tanto va a estar estancadita. Veamos que muchos maestros se estancaron en el momento en que perdieron a la pareja. ¿Y qué les tocó hacer? Les tocó ir a seguir, a buscar la pareja, ¿sí? No, aunque haya el trabajo psicológico.